Bienvenidos a Los Tres Mosqueteros acá en Radio Agricultura. Cris Portugal quien les habla. Nuestros invitados de hoy, Alejandro Almendares, candidato por Chile Vamos, alcalde de Cerrillos. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias, Cris. La verdad es que agradecido nuevamente estar acá en el programa, invitado. Mucho que conversar hoy día y estamos junto al diputado José Miguel Castro por Renovación Nacional de la región de Antofagasta. ¿Cómo estás, José Miguel? Bienvenido. Bien, agradecido por la invitación. Bien, acá, siempre un gusto tenerlos acá en Los Tres Mosqueteros. Hoy día Pancho y Lamerio han sido reemplazados por estos tremendos mosqueteros acá al lado. Le mandamos cariño. Están los dos en tremenda pega. Pancho en la candidatura, el desafío que ha asumido como candidato a gobernador por la región metropolitana, y Maclaren Mervelá, tremendo candidato. Y Maclaren Mervelá, bueno, haciendo una de las tantas temas culturales hoy día en regiones. Entiendo que le tocó el sur de Chile. Bueno, bien, entremos de lleno a los temas. Diputado Alejandro, en él mantiene hasta el día de hoy, a raíz del temporal del jueves pasado, mantiene hasta el día de hoy a sobre 60.000 clientes a nivel nacional sin energía eléctrica, 39.000 de ellos en la región metropolitana y 10.000 de ellos solamente en la comuna de Lampa. José Miguel, diputado, esto ya pasó a ser impresentable. Es impresentable. Yo creo que cualquier conversación se tiene que basar con el piso de decir en él o estas empresas en general lo han hecho mal, han abastecido mal, han generado políticas de poder prevenir mal, y desde ahí hay que empezar a conversar. Pero ojo, no podemos solamente apuntar con el dedo a las empresas. Acá hay un gobierno que debería estar también poniendo la espalda. Yo me pregunto, mira, yo soy de la parte de la Comisión de Minería y Energía. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que ha pasado con Senapred? ¿Qué es lo que ha pasado con el coordinador eléctrico? Han pedido que lleguen grupos electrógenos, que esto lo podrían hacer perfectamente las empresas. Se dijo, desde Argentina van a llegar. ¿Sabes que hasta el día de ayer no había llegado ni uno? Ni uno. O sea, yo me pregunto, ¿cómo es posible que no se traigan grupos electrógenos para poder combatir esto desde el primer día? Yo me acuerdo, y hago un símil siempre porque también estuve en la comisión, justo en la comisión de salud el gobierno pasado. Yo me acuerdo cuando tuvimos que traer los ventiladores. Y los ventiladores se corrió, o sea, se llegó a tiempo con todo, nunca faltó ni una cama. Y tú veías ahora la ineptitud de este gobierno y también de la empresa. Y esas dos cosas conjugadas, la verdad que estamos en el peor de las pesadillas, el peor de los mundos. Así es, vemos un ministro Pardo que está bastante enfocado más que en solucionar el problema en el día a día, porque hoy día hay que decirlo, Alejandro, al chileno lo que le preocupa es que no tiene luz en la casa, que se echó a perder todo lo que había en el refrigerador, gente que no puede trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos un ministro que está bastante enfocado en las sanciones a la empresa. Inclusive ha habido un pronunciamiento del gobierno de Italia donde están dispuestos a mediar para que la empresa Enel, que es de Italia, justamente para las personas que nos siguen acá en casa, que no necesariamente tienen que manejar la información, actúe a tiempo. ¿Qué pasa con los afectados, Alejandro? En este caso tú por ejemplo, postulas a alcalde de Cerrillos. Acá se tiran la pelota un poco, que la municipalidad es la que tiene que encargarse de retirar los cables. Existe esta ley Chao Cables, después tenemos información contraria de parte del gobierno diciendo que no son las municipalidades. Entonces, ¿qué harías tú como alcalde de Cerrillos en una situación como esta? Lo primero que hay que entender que los municipios, por ley, no pueden tocar arbolado que está electrificado. ¿Ya? Eso es una limitante que tienen todos los municipios a nivel nacional, y efectivamente dependen de las empresas eléctricas quienes tienen la obligación legal de mantener el arbolado urbano que está relacionado con el cableado eléctrico. Acá hay un problema que es endémico, que finalmente estas empresas que, ojo, son, y tal como lo conversamos antes, un monopolio privado, pero avalado por la fuerza del Estado, porque uno no puede escoger a quién le compra la electricidad en su casa. A ti te dicen a quién le tienes que comprar la electricidad. Como tienen este monopolio, no han cumplido con los deberes mínimos, como por ejemplo el despeje de las ramas de alta tensión en la región metropolitana, que es una de las regiones más afectadas. La comuna de Cerrillos tenemos un sector que es la Santa Adela, que hasta el día de hoy no tiene electricidad. Pero si estas empresas hubiesen hecho las mantenciones preventivas, esto se habría solucionado. Entonces finalmente acá
a diferencia de lo que está proponiendo el gobierno muy subterráneamente, que es básicamente pasar esto al Estado, lo que yo creo en particular es que tenemos que generar un libre mercado real en el mercado eléctrico, en que uno pueda elegir a quién le compre la electricidad y mediante una tecnología que está más de 20 años habilitada, que es el carrier eléctrico, que haya una empresa que te distribuya. ¿Por qué? Porque si existiese libre competencia, en este momento las personas que a mí me proveen electricidad estarían empujando a que la empresa eléctrica cumpla con sus obligaciones. Estarían empujando anualmente que la empresa que ellos les están pagando por ser el carrier eléctrico cumpla con los objetivos básicos de su contrato, que es mantener las líneas eléctricas despejadas. Claro, expliquémosle un poco a las personas que nos siguen acá en Los Tres Mosqueteros en Radio Agricultura que estos carrier eléctricos a los que se refiere Alejandro son una especie de intermediarios, ¿no? Exacto. Que compran grandes paquetes y marginan, e inclusive si es que este sistema llegase a aplicarse, el usuario final, usted en su casa podría tener un ahorro de hasta un 30% de la energía eléctrica. Y no solamente eso, si tú tienes una mejor condición económica y tú te quieres tener solamente electricidad de fuentes renovables como eólica, solar, podrías hacerlo. Tú podrías escoger a quién le estás comprando la electricidad en tu casa. Pero en este momento la normativa nos obliga a quién comprarle la electricidad. Y yo creo que ese es el problema. Como no hay un libre mercado acá, hay un monopolio, insisto, que el monopolio puede ser estatal o puede ser privado. Pero acá sigue siendo monopolio. Apuntas tú a que no existe la preocupación de dar el mejor servicio posible, en este caso de haber tomado las acciones preventivas. Exactamente, porque como no hay competencia, como hay un mercado seguro, acá no se hicieron las acciones preventivas, que es básicamente el despeje, la poda de aquellos cableados eléctricos que están topando. Mira, me ha tocado casos, por ejemplo, de zonas en que una palmera que jamás ha sido podada por la empresa eléctrica, que estaba absolutamente electrificada, estaba tomando 3 cables. El cable de mediana tensión y de baja tensión. Estaban topándose. ¿Por qué? Porque la palmera estaba haciendo puente. Eso no puede ser, porque si hubiese habido una poda en 8 años, eso no hubiese ocurrido en esta ocasión. Ya, pero tenemos versiones encontradas. José Miguel Castro, tú eres integrante de la comisión, sí. Cámara de Diputados. Yo te cuento una cosa. Tienes, Primero, tienes al gobernador actual, Claudio Rego, de la región metropolitana, que dice que los municipios no tienen las competencias para poder tocar estos árboles y hacer esta limpieza. Pero tienes el mismo día al subsecretario de Telecomunicaciones del actual gobierno, Claudio Araya, que dice, ¿sabe qué? No, sí, los municipios tienen la competencia. Y los clientes quedan al medio. No tienen todas las competencias, pero mira, yo primero, la Subtel, la subsecretaría, ellos deberían, estábamos hablando recién, tú dijiste el proyecto Chao Cables, ese fue un proyecto promulgado en el gobierno anterior, que le faltaba la bajada, para que lo entienda la gente, todas las leyes tienen bajadas más técnicas que son los reglamentos. Este reglamento fue ingresado a la Contraloría. Este gobierno cuando llegó lo que hizo fue sacar este reglamento y hasta el día miércoles, o sea, después de toda la debacle, recién ahí lo metieron. O sea, te podí pensar todo lo que nos hubiéramos ahorrado si es que este gobierno hubiese sido más diligente en esta cuestión. Ahora, ¿por qué lo sacaron? No sé. Eso te pregunto, ¿con qué argumento lo sacaron? No sé, pues lo habrán sacado por perspectiva de género, qué sé yo, pues eso no es lo que hacen normalmente. Pero lo pusieron recién, entonces número uno. Segundo, tú me hablabas del gobernador Orrego. Orrego, yo me pregunto, ¿me podría decir cuántas veces en el comité de Senapred regional, que él debe estar presente junto con el delegado presidencial, cuántas veces habló con respecto a la prevención? Porque Senapred es prevención de desastres naturales. ¿Cuántas veces habrá hablado este personaje? Nosotros pedimos en la comisión que se nos entregaran las actas para saber realmente si él alguna vez propuso algo o simplemente es golpear como es lo que hacen. Lo que te decía al principio, o sea, cuando yo escucho a un presidente decir, ¿sabe que vamos a quitar la concesión? Perfecto, quítela, señor. Pero que esto es lo que está haciendo ahora para poder solucionar inmediatamente el problema. Claro. Y eso es lo que nos hace falta hoy en día, ¿cachai? O sea, ¿qué es lo que están dándole en el fondo? ¿Qué canasta de alimentos le están dando a las personas que se quedaron sin alimentos o que se les echaron a perder? ¿De qué manera están comprando grupos electrógenos para poder suplir todo lo que va a faltar en unos días hasta poder reponer? Esas son las cosas que yo esperaría más bien del Ejecutivo. Ser ejecutivo, si en el fondo eso. Y en cuanto a la ley, yo estoy de acuerdo contigo que efectivamente nosotros deberíamos
el abrirnos un poco a lo que es la venta sobre todo y separar lo que es la venta, para que la gente entienda, por ejemplo, Enel lo que hace es venderte la electricidad y también se hace cargo de todos los postes, o sea, de toda la infraestructura. ¿Cuál es el problema? Si tienes una empresa concentrada en la venta y en la mantención, ¿de qué creen que ustedes que se va a preocupar? Obviamente que la venta, pues si es por donde entra más platita. ¿Y qué es lo que hacen ellos en el fondo? Es preocuparse de venderte el calefactor eléctrico más, que gasta menos, esto, lo otro, y no estar pensando en la mantención. Eso es lo que yo haría ahora, y que lo conversé con el ministro, de hecho. Hay que ser transparente también. El ministro me ha llamado hartas veces y ha llamado a la comisión hartas veces. O sea, por último, el gallo está abierto también a recibir un poco de insumos. Está preocupado. Está algo preocupado, sí, está preocupado más que otras destinaciones. O sea, cuando yo veo un Orrego, en vez de estar diciendo, ¿sabes que yo tengo toda la plata del mundo? Voy a ir y voy a comprar los grupos electrógenos, voy a comprar el motor, para que entienda la gente, va a poder echar a andar la electricidad. No veo eso, no veo una proactividad. Y ese es el problema que tenemos. De parte del gobernador Claudio Así Orrego. Bien. Sí, ahora, ojo con esto, porque finalmente lo que ocurre mucho, y que nos ha ocurrido en terreno a aquellos que somos municipalistas, es que vemos que las pocas atribuciones que tienen los municipios también te impacta directamente en esto. Te pongo el ejemplo. Yo una vez me demoré 1 año y medio en cambiar un poste eléctrico que había sido chocado y que estaba a punto de caerse. Tuvimos que ir a la Subtel a reclamar porque el municipio no tenía atribuciones. Habíamos coordinado con Enel, pero Enel nunca repuso, porque en realidad veía que el poste estaba sostenido por los cables tensores, que son estos cables metálicos que mantienen la tensión entre los postes. Entonces, finalmente, también creo que descentralizar un poco la fiscalización de estas concesiones es importante. ¿Cómo? A través de ordenanzas que se puedan ir generando multas a las empresas eléctricas y a criterio de los inspectores municipales, que también están normados por ley. Yo creo que también es un paso, que no todo esté concentrado en la superintendencia, sino que se obligue a la superintendencia y a los municipios a tener una coordinación territorial. Y yo me pregunto una cosa, para terminar, yo me pregunto si, por ejemplo, en Cerrillo, Lorena Facuse, creo que sí, esta niña que está hallándola, ¿habrá pasado multas anteriormente? Yo lo pongo en cuestión, porque por ejemplo sí lo hizo el Cote Palacio y hay que reconocer algunas municipalidades que efectivamente en ¿cómo se llama? En La Reina, efectivamente ellos sí han pasado multas. Es cierto, no tienen todas las atribuciones. Chao Cable les daba mucho más atribuciones, pero efectivamente hay algunos alcaldes que la han hecho un poquito mejor, creo yo. Bien, bienvenido, llegó al estudio nuestro querido amigo de la casa, diputado Cristian Araya del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mil perdón por el atraso, pero estamos con algunas contingencias a propósito también de la emergencia meteorológica. Te hemos visto muy activo ahí. No, hemos estado en terreno, aún quedan miles de vecinos del distrito que me toca representar sin energía, y anoche especialmente estuvo muy helado en la zona precordillerana. Realmente estuvo muy duro para muchas familias y personas de todas las edades que realmente lo pasaron muy mal anoche. Sí, estábamos, nos quedan pocos minutos de este bloque, pero estábamos justamente conversando en las gestiones o no gestiones que había efectuado el gobernador Claudio Orrego y cómo se habían preparado para esta emergencia. José Miguel Castro estaba poniendo el ejemplo de la falta de compra de generadores, donde no habían llegado ni uno, cero generadores, teniendo los recursos y siendo una situación de emergencia como la que es. Previsible, por cierto. Mira, los psicólogos distinguen entre el locus de control externo y el interno. Las cosas les pasan, y yo creo que un poco lo que le ha pasado a este gobierno y también a su coalición, porque es un problema como que se va extendiendo en todo lo que puede caer dentro de la proximidad del gobierno, es que todas las cosas les pasan, siempre es responsabilidad de otros, y aquí el responsable era en él, entonces, bueno, no hay nada que hacer, tenemos que mirar desde el balcón. Yo creo que ese es un gran problema, y eso se traduce desde el gobernador Orrego, que no hizo absolutamente nada, es el dueño de la billetera del gobierno regional. Nada. ¿Tiene los recursos? Tiene recursos, y la cantidad de plata. Si lo que pasa en los gobiernos regionales es que entre octubre y noviembre tiran la plata por la ventana porque tienen que cumplir con la. ¿Qué hacer con la plata? Es que es para aclararlo, porque entonces, a veces dicen que no tiene recursos. Tiene los recursos, y los recursos se malgastan. El problema en Chile, en el Estado en general y en los gobiernos regionales en particular, es que se malgastan los recursos. Y prueba de ello es el aumento, por ejemplo. Se destinaron finalmente a una buena causa, pero el año pasado. Y el Contralor nos levantaba en la Comisión de Emergencia cómo los gobiernos regionales habían aumentado en 60.000 millones de pesos las transferencias a los bomberos. Pero ¿cuál era el motivo? Es que cuando ya estaban pillados en el plazo los gobiernos regionales, traspasaban de forma acelerada así al voleo
plata a bomberos. Para que las personas que nos siguen en casa nos entiendan, llega un minuto donde hay que ejecutar el presupuesto, si no se pierde y no se renueva el próximo año. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quedaron entre octubre y noviembre toda la plata por la ventana, y obviamente cualquier institución, y una tan bien valorada como bomberos, si tú le pasas a última hora, sin planificación de plata, no puede hacer el uso más eficiente de esos recursos. ¿Y por qué lo hacen ahí? Porque nadie va a salir a criticar esta transferencia. Entonces es una forma de utilizar marca para poder protegerse al fondo el mal desempeño, la mala ejecución presupuestaria, que en el fondo lo detrás es que no están haciendo la pega. Lamentablemente el caso del gobernador Orrego, muy bueno para dar cuña, muy bueno para vaciarse los matinales, muy bueno para inaugurar, en fondo, iniciativas que vienen del gobierno anterior, pero en la práctica muy poca gestión en el gobierno regional, y en el caso específico aquí vimos que no puso los recursos a disposición, que el gobierno se desentendió, tuvo que pasar una semana para pedirle apoyo a las Fuerzas Armadas, no se le pidió, por ejemplo, a los mismos cuerpos de bomberos que salieran a colaborar en esta función, etcétera. O sea, un muy mal manejo de la emergencia propiamente tal. O sea, vemos que no están preparados para enfrentar esta situación. Bien. Vamos a una pausa, vamos a dejar planteado el tema, vamos un poco a la parte práctica. ¿Cómo logramos que los vecinos puedan cortar los árboles en la puerta de su casa sin tener que tener una pelea con la municipalidad? Vamos a dejar planteado ese tema y volvemos acá en Los Tres Mosqueteros. No se vayan. ¿Quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en Latam Win. Sabes, apuestas, ganas. ¿Pensando en vender o comprar un auto? Visite Expo Autos. Encontrará los mejores vehículos y marcas del mercado. Modelos con poco kilometraje, papeles al día y sin choques. Gama alta y seminuevos de lujo. Disfruta la tranquilidad en todo el proceso con los expertos en el mercado automotriz. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl. Expo Autos. Excelencia, calidad y transparencia a su servicio. Estamos de regreso acá en Los Tres Mosqueteros. Hoy, viernes 9 de agosto, estamos junto a nuestros invitados y vamos a saludar a quienes hacen posible que Los Tres Mosqueteros estén con ustedes de lunes a viernes acá en Radio Agricultura. A las 7 de la tarde a través de agricultura.cl y todas las plataformas digitales. Y a las 8 en repetición al dial, ahí cuando está en el auto, con la casa. Los Tres Mosqueteros los acompañan. Bien, ya que mis amigos queridos Pancho Orrego y Magdalena Mervilac no nos acompañan hoy día, ¿quién les habla? Cris Portugal va a hacer las menciones. Bien, Expo Autos. Vive la mejor experiencia de comprar o vender su vehículo en Expo Autos. Expo Autos, antes en Avenida Vespucio, esquina Bilbao, ahora en Avenida El Rodeo 13012 en La Dehesa. Expo Autos, www.expoautos.cl es el lugar donde hay que ir, ahí sí quiere usted vender y comprar su auto. Y vamos a saludar a los amigos de Latam Win. En Latam Win te damos la bienvenida con 10.000 pesos para jugar sin necesidad de depósito. 10.000 pesos, nada menor. Disfruta de una plataforma segura y fácil de usar, perfecta para jugar desde casa. Regístrate hoy con el código Mosqueteros. Recuerden, código Mosqueteros, y viene la emoción de ganar en latamwin.online. Gracias, Latam Win, por confiar acá en Los Tres Mosqueteros. Bien, volvamos al tema. ¿Te puedo aportar un dato? Por favor. Que yo creo que es relevante. Hay algo que de repente pasa colado, que es quiénes son las autoridades que están detrás. Y aquí quería puntualizar en el subsecretario de Energía. El subsecretario de Energía es Luis Felipe Ramos, es un abogado del Partido Liberal. Él fue asesor de Vlado Mirosevic, fue del equipo de confianza. Y si uno empieza a revisar un poco su trayectoria profesional, cuesta entender cómo termina siendo alguien experto en materias de energía. O sea, hoy enfrentamos esta situación, probablemente este cargo fue parte de la repartija entre los partidos que componen al gobierno, y pusieron a este hombre de confianza, Vlado Mirosevic, en ese cargo. Pero trayectoria, si uno empieza a revisar el currículum, no hay en materias de energía, en mercados regulados. O sea, tiene una especialización en derecho administrativo económico, pero para ser el hombre fuerte en materia de energía. ¿Te acordás que hubo en el ministerio una vez que se fueron a paro porque no les estaban pagando? Creo, era un tema más o menos relacionado, pero mucha gente reclamando era por este mismo subsecretario. No sé,
Yo, en lo personal, malito ahí no. Bueno, estábamos comentando que el subsecretario Claudio Araya además entró en controversias con Claudio Dorrego, porque Claudio Dorrego decía que los municipios no tenían competencia para... Es el de la Telecom. De la Telecom, subsecretario de Telecomunicaciones, y él decía que sí, que tenían las competencias para poder retirar los cables en desuso, que es otro de los grandes temas. Uno está en las calles, yo me atrevería a decir en cualquier comuna, porque tú paras en Alonso de Córdoba con Vitacura y pasa exactamente lo mismo. Tú miras los cables y tú dices claramente acá 2/3 de estos cables no sirven. Sí, pero ojo que la emergencia es por los cables electrificados. Sí, claro. Y esos son los cables que por ley los municipios no pueden y tocar. No tienen atribuciones. Así es. Claro, pero esto aumenta la presión sobre al final le estamos poniendo más peso a los postes y los enganches. Hoy en la mañana, de hecho el mismo sector de Rodrigo de Quiroga, en la comuna de Vitacura, hubo un accidente eléctrico porque pasó un camión y se pasó primero allá los cables que estaban más bajos, que eran cables de servicio, no son electrificados, pero después mueve se echó todo. ¿cómo se llama? El poste, y con el poste se fracturó el poste y finalmente generó un arco voltaico, caía la energía de los cables de mediana tensión. Desastre. José Miguel, estábamos conversando en la pausa sobre las labores de prevención. Sí. ¿Cómo están al debe las compañías de electricidad en las labores de prevención? La compañía no va a actuar si no tiene un mandato. O sea, nadie va a gastar plata si a uno no le dicen, ¿sabéis que tenéis que gastar o está en base a tu contrato? Pero tú estás en la comisión. Entonces, ¿Esto no sí. está en el contrato, en ninguna parte del contrato? Esto está en el contrato, pero quien ejerce la fiscalización es la SEC. Y en ese sentido, yo vuelvo a repetir un poco lo que conversábamos al principio del programa. Yo me pregunto, Senapred, que perfectamente podría haber estado encima previendo este problema, pues si cuando dicen, oye, no hemos aprendido de los terremotos, de los tsunamis, de esto, de lo otro, bueno, Senapred estaba eso, pues le cambiamos el nombre ONEMI a Senapred justamente para que fuera prevención de los desastres, etcétera, y ahora nos damos cuenta que estos gallos la verdad que brillan por su ausencia, número uno. Segundo, no previeron absolutamente nada, y yo me pregunto si es que alguna vez llamaron a las empresas a preguntarles, ¿sabe que si viene un viento fuerte, pero fuerte, po? ¿Qué tienen ustedes contemplado? Yo creo que absolutamente cero y nada. Aparte esto se veía venir, justamente. Se veía venir. Pues entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene un presidente que golpea la mesa y dice, ¿sabéis qué? Le voy a quitar la concesión. Bueno, yo creo, la verdad, así hablándolo súper en serio, yo creo que esto es más bien un poquito bluff. ¿Por qué? Porque dado la ley que tenemos hoy en día, y por eso es importante lo que tú decías de poder cambiar y reestructurar algunas cosas, también hay que hacer el mea culpa, efectivamente. Cuando tú le quitas la concesión a Enel o a cualquiera de estas empresas, lo que dices es lo siguiente: inmediatamente pasa a tener el Estado, y aquí lo terrible, imagínense este gobierno haciéndose cargo de lo que hace Enel. O sea, tener a través de la SEC hacerse cargo de todos los postes de Santiago, prácticamente, número uno, y segundo, de todas las ventas de electricidad. Yo creo que eso es imposible, impresentable. ¿Les gustaría? Yo creo que les gustaría. A este gobierno le gustaría hacerse cargo de todo, tener una empresa del Estado. O sea, pero siempre hay una polola del amigo compadre. Sería una estatización de facto que le ahí claro, el por al ladito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién se hace cargo en la SEC? Y después de eso llama a los oferentes. Después de eso, durante un tiempo de ponerse en marcha, llama a estos oferentes. Entonces, ¿qué es lo que yo diría? No puedes llamar a los oferentes mientras está en el proceso de salir. No podía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La verdad es que aplicable bien poco. Por eso yo me quiero centrar en lo siguiente. Yo creo que aquí, si efectivamente todas las multas del mundo, oye, si tienen que quitarle hasta la casa al gerente general, bueno, quítesela. Me da lo mismo. Hagámoslo. Encuentro toda la razón. Tenemos que pegar todos los palos que hay que pegar. Pero más que preocuparse ahora en los palos, que yo creo que es importantísimo, hay que preocuparse de resolver la situación. Y ahí un poco lo que dice Cristian. Falta lo ejecutivo del ejecutivo, falta el quehacer, falta el dar comida, falta, qué sé yo, poner a disposición a los bomberos, falta poner, qué sé yo, los grupos electrógenos, faltan una serie de cosas que se podrían hacer, po. Sí, que tú cuando tenías un poquito de visión, un poquito de ganas, ¿cachai? La sí, po. Ponía al empresariado, no sé, llamáis, qué sé yo, a las mineras y le decís al consejo minero, a Villarino, oye, ¿tenís grupo electrógeno? Mándamelos al tiro en un par de camiones. Y eres capaz de resolver un poco la contingencia, pero no te quedas simplemente apuntado con el dedo, que es lo que siempre hacen ellos, apuntáis con el dedo y simplemente te quedas en eso. Yo creo que hay que ser un poquito más ejecutivo. Hemos sabido de ciertas gestiones del alcalde Rodolfo Carter, quien justo nos acompaña unos minutos acá en el programa. Bienvenido, alcalde Rodolfo Carter, gracias por estar acá en Los Tres Mosqueteros.
Hola Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo están muchachos? Bien, acá estamos el equipo completo, el diputado José Miguel Castro, el diputado Cristian Araya y Alejandro, el futuro alcalde de Cerrillos por Chile Vamos, ¿no? Así. Bien. Alcalde, estábamos comentando el caso Enel y la dramática situación de mantener todavía más de 60.000 personas a nivel nacional sin energía eléctrica, más de 30.000, 39.000, tengo el dato yo, en la región metropolitana, y por ejemplo la comuna de Lampa sigue aún con aproximadamente 10.000 usuarios sin energía eléctrica. Nos referimos a medidores porque el medidor de una casa abastece, usted sabrá, no sé qué promedio, 3 o 4 personas. ¿Cómo es la situación en la Florida? ¿Cómo está la situación en la Florida? ¿Cómo lo ha enfrentado usted, alcalde? Mira, la verdad que estamos en el minuto peor que tuvimos entre viernes y domingo. Alcanzamos a tener 25.000 casas sin abastecimiento eléctrico. Ya hoy día la situación solamente afecta a 500, por los cuales sigue siendo un drama. Evidentemente ya 8 días prácticamente sin electricidad es una tragedia para cualquier hogar. Especialmente los hogares hoy día dependen mucho para la calefacción, no solo para el alumbrado, incluso para cocinar en los edificios más modernos. Y en ese sentido, claramente, la reflexión que nos lleva al fondo es, uno, yo al menos, soy franco partidario de la libertad de los mercados, desconfío mucho que el Estado sea la solución en las empresas públicas, la cosa de ver lo que tenemos hoy día en los hospitales públicos, porque con esta crisis hay varios genios que están diciendo, bueno, hay que nacionalizar la luz, que ahí está la solución del problema, vayan a un hospital para ver si esa es la solución para los pacientes que se mueren 44.000 en un año esperando una atención en un hospital público. Pero más allá de eso, de que uno cree en los mercados, que uno cree en la libertad en emprender y que las empresas privadas son el eje de nuestra economía, evidentemente en esta zona hay una distorsión. Acá hay empresas que son monopolios naturales, que han recibido una concesión de parte del Estado, y que definitivamente, más allá de un fenómeno de la naturaleza muy violento como el que ocurrió el otro día, no es razonable que no contesten los teléfonos, que den versiones contradictorias, y que en algunos casos directamente mientan. Durante el martes o miércoles, todos los alcaldes nos dimos cuenta que las empresas le estaban diciendo a sus cuadrillas que le transmitieran a su vez a los vecinos de que la responsabilidad de reponer el servicio eléctrico eran de las municipalidades. Entonces, cuando se actúa de mala fe, claramente no hay nada que hacer. Aquí corresponde sancionar y castigar a quien tiene hoy día un derecho, que es explotar el negocio de la electricidad, pero la principal obligación es responderle correctamente a sus consumidores. Bien. Ahí tienen un alcalde hay un datito que quiero compartirle. El 14 de septiembre del 2022, el ministro Pardo anunció en el Congreso que iba a presentar un proyecto de ley para fortalecer las capacidades fiscalizadoras de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Él anunció que lo iba a presentar el segundo semestre del 2022. Yo acabo de publicar en Twitter la presentación del ministro. Han pasado 2 años y ese proyecto no se ha presentado. La superintendencia es la encargada de fiscalizar, a Enel. Ahí está. Sí, Cristian, eres tú el que habla, ¿no? Sí. ¿Qué tal, alcalde? Mira, tú tienes toda la razón y qué bueno que pongas ese punto, porque este es un gobierno de un oportunismo insólito, y hay que estarles marcando la pauta permanentemente. Yo ayer subí un tuit y decía, mira, me parece bien que le peguen en la cabeza a Enel, pero que quisiera saber por qué no le pegan con la misma fuerza a CG. Así es. Porque en CG hay capitales chinos, de un gobierno totalitario, y que en el director, el Partido Comunista Chino, y en el directorio está don Nicolás Izaguirre, que todavía no nos explica cuando negoció el precio del cobre hace tantos años atrás, durante 10 años, y le generó pérdida al Estado de Chile por miles de millones de dólares. Este mismo señor, cuando estaba en el gobierno, llegó a un acuerdo con los chinos para venderle a un precio fijo durante 10 años el cobre. Al tiempo el cobre se disparó y la cantidad de dólares que se perdieron son miles de millones de dólares. Y curiosamente después termina en una jubilación dorada en una empresa eléctrica del gobierno chino. Entonces es bueno explicar estas opacidades porque todo calza, diría Salfate. Todo calza. Estos genios que hoy día nos gobiernan y que decían que lo iban a cambiar todo y que había que terminar con la relación entre la política y el dinero, parece que se les olvidó, porque no solo tienen a Nicolás Izaguirre en una empresa monopólica china, le acaban de dar la concesión del litio al yerno Pinochet, entonces se pongan de acuerdo en sus contradicciones. Entonces, hoy día que están en la crisis, tratan de pasar piola, echándole solo la culpa a las empresas, que efectivamente la tienen, sí, pero no hay que olvidar que quién es el policía, que debe vigilar el cumplimiento de los contratos.
y hacer efectivos los derechos de los consumidores no son las municipalidades, es el Estado a través del gobierno, la superintendencia y el Ministerio de Energía. Y una noticia que pasó piola, pero que es algo indica, la Contraloría acaba de ordenar fiscalizar a la SEC respecto a cómo ha estado fiscalizando y cumpliendo con su deber respecto a los cortes de luz. Porque nosotros nos damos cuenta que en este tipo de crisis, muchas veces la superintendencia parece estar más del lado de las empresas que de los consumidores. Entonces, aquí, en el tema de la luz, hay mucha oscuridad. Y es bueno que la Contraloría intervenga, y es bueno que fiscalizadores como tú, Cristian, le piden explicaciones al Ministerio y al Gobierno, porque se pasan de listo. Se dan vuelta la chaqueta, ya lo sabemos, son expertos en darse vuelta la chaqueta, pero no pueden prender y apagar la luz con el mismo dedo. Se pongan de acuerdo a qué lado. Después de 2 años y medio de gobierno, no se pueden lavar las manos. No, pues no se pueden lavar las manos. Un poco conversábamos, Rodolfo, recién, la importancia de Senapred. Senapred se cambió de nombre, hablábamos que ya no se llama ONEMI, se llama Senapred en el fondo para dar prevención a justamente todos estos desastres, y ahí el cabeza de serie en términos regionales es el delegado presidencial y Orrego. Entonces, el mismo que sale criticando, yo me pregunto, ¿habrá tenido alguna vez en estas reuniones, habrá sido capaz alguna vez de poner esto sobre la mesa? Decir, ¿qué es lo que vamos a hacer si nos corta la luz? Yo lo veo difícil. O poner plata directamente, como lo he visto en algunos alcaldes, qué sé yo, en ti, lo he visto en el Cote Palacios también, que son capaces de ir y poner plata para comprar cosas, para hacer más gestión. Si lo que necesita uno son ejecutivos y no criticantes nomás, creo yo. Mira, qué bueno que tú pongas el tema, porque nosotros acabamos de cerrar un acuerdo con 2 supermercados, porque estamos comprando casi 6.000 tarjetas gift card para poder entregarle alimentos a las personas que tenían más de 4 días la luz cortada. Esa gente perdió la carne, la leche, los pollos, los huevos. Entonces, evidentemente, personas que necesitan el respaldo para poder salir adelante, especialmente las personas más vulnerables. Y claro, mira, como son las cosas, yo tuve una actividad hace poco con el gobernador Orrego, que está en un modo campaña, pero brutal. Yo la verdad a Claudio le tenía gran aprecio, pero para mí inexplicable. Un personaje que se dice demócrata cristiano, hoy día abrazado y repartiendo plata entre comunistas. Encuentro una cosa increíble. Votó por el apruebo del mamarracho y hoy día quiere pasar piola. Yo creo que respecto del candidato Orrego, a la gente derecha hay que decirle no cometan 2 veces el mismo error. Ya una vez lo elegimos yendo a votar. Yo no voté por él, pero muchos amigos míos fueron a votar diciendo, bueno, este es el mal menor. Ahí tienen el castigo. Para la segunda, era una segunda vuelta. Exactamente. Hoy día está muy abrazado con los comunistas, se queda calladito con las alianzas que tiene con la gente de la extrema izquierda, porque al final, como es el oportunismo en política, todos los votos sirven, y especialmente de los comunistas hoy día. Por tanto, no me sorprende que el gobernador Orrego solamente se ponga en la vereda del opinólogo. El gobernador tiene un rol que hacer cosas, tiene un rol que fiscalizar también, tiene un rol que defender a los santellinos. Y no simplemente criticar al gobierno cuando le conviene, después repartir plata entre los municipios de la izquierda, y finalmente en el pacto del gobierno. O sea, tiene que estar en algún lado, ¿no? Así es, alcalde. Mire, hace poco también estábamos hablando de que se termina la concesión de Enel y pasa a la administración del Estado, por un tiempo por lo menos. ¿Qué piensa usted? Porque nosotros la verdad es que creemos que la solución no es nunca más Estado y menos que controle estos mercados. Eso no va a pasar, estimado. Ya. Esto es una cachetada de payaso, te lo doy firmado. Hay demasiados favores que se tienen que pagar. Sí. No se va a hacer. Hay demasiados favores. No nos olvidemos que hace años atrás Enel fue un gran financista de la campaña de la presidenta Bachelet. Muchos teléfonos que van a sonar antes de que saque esa concesión, te lo doy firmado. Esto es una cachetada de payaso. Y claramente, como principio, no hay ninguna garantía que cuando las cosas las hace el Estado las haga mejor, al menos no el Estado chileno. Si este fuera el Estado sueco, el Estado alemán, tal vez estaría dispuesto a pensarlo. Pero cosas de ir a un consultorio o ir a un hospital público. O sea, se han muerto 45.000 personas el año pasado en listas de espera del hospital. 45.000 personas. Más que todas las guerras que ha vivido Chile, se murieron en un año por falta de atención en un hospital público. Un hospital público atiende en promedio 3,5 horas diarias sus pabellones. Lo que pasa es que las clínicas privadas, el promedio es de 10 horas y media. O sea, ahí te das cuenta que claramente hay una diferencia en eficiencia entre el sector privado y el sector público, que ya está cooptado y controlado por partidos políticos y por sindicatos que velan por sus intereses. Bien, Rodolfo, gracias por haber estado con nosotros y saludamos acciones como las que has tenido y las que estás anunciando de comprar canastas o gift cards de los supermercados para los vecinos afectados, que justamente
han perdido la comida estos días y hay que decirlo, ya son 5 o 6 días sin luz. Sí. Es una cosa impresentable. Estuvimos junto al alcalde Rodolfo Carter. Muchas gracias, Rodolfo, por haber estado con nosotros. Gracias, alcalde de la Florida. Oye, rescatar esa acción que está haciendo el alcalde Carter y una facultad legal que tienen todos los municipios. Ojo, que estamos bajo decreto de emergencia, los municipios tienen las facultades para ir y así generar compras para las personas que están afectadas, porque muchas de las personas que se han perdido todos estos alimentos que muchos mantenían congelados y que eso ya no existe, son personas con alta vulnerabilidad social. Y finalmente, ¿cómo los puede apoyar el municipio? Y yo creo que el llamado a la región metropolitana, sobre todo a los sectores más afectados, que están en Quilicura, Maipú, Cerrillos, que tenemos la Villa Santa Adela todavía sin electricidad, es hacer eso, que los municipios se pongan en el corazón de los vecinos y salgan a apoyarlo con actividades concretas. Sí, eso es lo que tenéis que hacer, pues al final, si te ponía a pensar, esto es como si tuviéramos fuera un paciente, esto sería como una peritonitis, algo agudo, rápido, no es un cáncer que va a seguir por siempre, o sea, hay que atacarlo y hay que operarlo rápido. Después le echamos la culpa que comió, que no comió el paciente, perfecto, de ahí le quitamos la concesión a quien quieran, si quieren, pero hay que atacar rápido y eso es lo que debería estar haciendo, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social. Y que algunos alcaldes, casos muy excepcionales, bueno, Rodolfo, que te decía yo, el Cote Palacio, que también lo llamé incluso para felicitarlo, alcalde de La Reina, están haciendo, y creo que eso es lo que falta también, un poquito más de... Aquí hay dos actores que pasan colados. Uno es la CNE también, la Comisión Nacional de Energía. Claro. Y hay un tema con la norma técnica. Ellos generan la norma técnica que básicamente establece las condiciones, los criterios, en el fondo, para poder multar o sancionar a las empresas distribuidoras. Y ahí uno de los problemas es que se flexibilizó el criterio. Entonces hay menos brigadas en las calles de Enel, tanto para labores preventivas como para la respuesta. Puedes mantener en sencillo, puedes mantener más gente sin energía durante más tiempo y no hay multa. O tener más número de interrupciones, porque en el fondo, y sin multa. Eventualmente hay casos donde tú podrías tener a una persona casi todo el año sin energía y no habría una multa asociada. Esos criterios también los pone la CNE, que es algo que también se tiene que revisar. La falta de dirección, que es el rol del Ministerio de Energía, en términos de una política, no solo la política en materia energética en grueso modo, sino también en la bajada de cómo tú, por ejemplo, vas a proteger el cableado. Hay experiencia exitosa de, por ejemplo, el cableado de mediana tensión. Si uno le da una mayor protección, evitas el arco voltaico y evitas el fondo de la caída apenas se cae, toca una rama. Cosas de ese tipo creo que son un aporte importante para poder mejorar la función. Y Senapred, que dio una alerta, 8 horas antes de que comenzó la emergencia meteorológica. O sea, yo he hablado con equipos de emergencia municipal y me decían, oye, nosotros lo sabíamos un poco antes porque vemos la información que está disponible en plataformas internacionales. Entonces, o sea, es cosa de agarrar el celular. Pero si venía del sur y en entonces, el sur la gente se volaba. O sea, hay municipios que fueron informando, oye, ¿sabes que esto viene? Y la primera alerta es después de las 8 de la noche. Y es una cuestión que yo creo que parte también que hay que investigar, porque después de las 8 de la noche cualquier municipalidad no está funcionando. ¿Cómo programas para el día siguiente tener todas las brigadas en la calle para poder responder de forma inmediata? Imposible. Entonces hay una cuestión bastante más estructural que un problema de gestión. Esto también está radicado en el Ministerio de Interior. Al final Senapred depende de Interior. Entonces claro, también ahí hay una responsabilidad que no se ha perseguido. Entonces aquí hay varias cosas que tienen que ver. La lógica de las multas está bien, pero ¿cuáles son los incentivos? Porque si uno solo funciona con las empresas a partir de la lógica de la multa, es la empresa hace la ecuación de... Te van a pagar la multa, con la plata de los usuarios. Claro, se judicializa la cuestión y lo tenemos en 3 años más, 4 años más. Así y la gente hoy día no tiene el pollo para comer o no tiene, no sé, por los tallarines. Vamos a ir a una pausa acá en Los Tres Mosqueteros. Se nos pasó, vamos al último bloque, volvemos acá. No se vayan. ¿Quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en Latam Win. Sabes, apuestas, ganas. ¿Pensando en vender o comprar un auto? Visite Expo Autos. Encontrará los mejores vehículos y marcas del mercado. Modelos con poco kilometraje, papeles al día y sin choques. Gama alta y seminuevos de lujo. Disfruta la tranquilidad en todo el proceso con los expertos en el mercado automotriz. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl. Expo Autos. Excelencia, calidad y transparencia a su servicio.
Estamos de regreso acá en Los Tres Mosqueteros, hoy viernes 9 de agosto, último bloque, se nos va el programa. Estamos junto al diputado Cristian Araya por el Partido Republicano, nuestro querido amigo Alejandro Mendares, candidato a alcalde por Cerrillos por Chile Vamos, y el diputado Castro por RN Región de Antofagasta. Bien, ha sido un buen programa, estamos comentando, bueno, lo más importante en contingencia de la semana, que no necesariamente pasa por el lado político, que es lo que normalmente nos tiene acostumbrados la moneda, pero sí pasa porque la gestión y la falta de preparación del gobierno de las distintas instituciones mantienen aún a sobre 60.000 usuarios en Chile sin energía eléctrica. Usuarios, cuando digo usuarios, son medidores. Esto uno lo multiplicase por 3 personas por casa, estás hablando todavía de 180.000 personas sin energía. Cristian, tú estabas comentando, bueno, las personas en casa, porque acá nosotros nos manejamos un poco con las siglas de las empresas y los diversos entes reguladores, pero dicho en fácil, las personas en casa, esto había cómo prevenirlo, comentábamos en off con José Miguel. ¿Qué hubiese hecho el gobierno del expresidente Sebastián Piñera en un caso paralelo, haciendo el paralelo con los respiradores en la época del COVID, por ejemplo? Claro. Mira, yo lo que pensaría inmediatamente es que hubiera sentado rápidamente, o sea, estamos hablando del día quizás en Santiago, hubiera sido el día viernes en la noche, hubiera sentado a todos los ministros, lo hubiera despertado, lo hubiera sacado a las 12 de la noche, lo hubiera tenido sentado y le hubiera dicho, ¿con qué me aporta usted? Y hubiera mirado no solamente a Pardo o ministro de Energía en ese tiempo, qué sé yo, sino que hubiera mirado al ministro de Transporte y le hubiera dicho, ¿sabe qué? Usted me trae por cielo, mar y tierra, desde Argentina, desde Brasil, me trae grupo de electrógeno y me trae técnico. Y me trae técnico en electricidad de manera de poder ir con las brigadas y salir y apoyar, qué sé yo, a la empresa. Número 2, le hubiera dicho al Ministerio de Minería, Goldberg, por ejemplo, le hubiera dicho, ¿sabe qué? Usted va al Consejo Minero, usted se me va al norte de Chile y me trae a todos los técnicos, todos los grupos de electrógeno y además me trae raciones de comida para la gente. Hubiera sacado al Ministerio de Desarrollo Social y hubiera dicho, usted está en la calle ahora con todo su personal, me lo trae desde regiones no afectadas a las regiones afectadas para salir a entregar, por ejemplo, la misma gift card que está entregando el Rodolfo Carter desde su mirada y desde su municipio. Entonces, esas son las cosas que nos hacen falta. No hacen falta ver gallos en terreno. Que no solamente critiquen, sino que hagan. Y yo creo que esa es la gran crítica al final que uno tiene con respecto a este gobierno. Bueno, lo decía ¿de qué están preocupados? Lo decía el diputado Araya, de que recién a las 8 de la noche emitieron la primera alerta oficial. O sea, al final del día son las consecuencias de elegir a un presidente que es un poeta, con el respeto que me merecen los poetas, pero en el fondo con poesía no se enfrentan a este tipo de emergencias. Él es muy bueno para dar grandes discursos y ahora invitaba a los niños a ser rebeldes. Oye, ¿cuál es el ejemplo? Lo único que está mostrando y proyectando Gabriel Boric es que es un incompetente y que siendo un incompetente, un negligente, puede llegar a lo más alto del país. Eso es realmente el ejemplo que está dando Gabriel Boric a las nuevas generaciones, es nefasto. Eso uno. 2, efectivamente comparto 100% lo que decía Cote. Aquí hay una falta de manejo y la lógica, esta lógica, loco de control cero, todos los ministros, este problema de ser de Pardo, este problema de ser a lo más del ministro de Obras Públicas. O sea, ¿en qué está cada uno de los ministros? ¿Qué están haciendo? Esto no puede ser como que solo el problema de las empresas eléctricas. O sea, ¿qué están haciendo como gobierno? Si para eso están. En tiempos de crisis se prueba y hemos visto una vez más que realmente no se la puede. Alejandro, sobre el ejemplo que estábamos comentando con José Miguel de cómo hubiese el presidente Sebastián Piñera manejado esta situación, yo me lo imagino perfectamente en esta mesa de directorio grande de ministros en La Moneda, dando todas estas indicaciones y como bien decía, quizás no a las 12 de la noche, a las 10 de la noche, a las 2 horas los hubiese tenido sentados ahí, viento, marea, están todos sentados acá, distribuyendo tareas, buscando grupos de electrógeno, buscando comida, buscando especialistas, buscando cuadrillas, moviendo y despertando a todos. Y con una motosierra ahí cortando. Después él hubiera salido con una motosierra a cortar. Se hubiera electrocutado un poco, ¿ah? Eso le hubiera pasado. Bueno, no teníamos que mencionarlo, a Milei, pero aprovechemos que Milei está acá en Chile, que nos preste una motosierra. Sí, oye, pero mira, si lo más importante, si hubiese estado el presidente Sebastián Piñera, hubiese habido una planificación previa a este evento, que yo creo que es lo más importante, porque acá al gobierno lo pilló de imprevisto y se despertó con una ciudad en caos.
Y esa es la verdad. La verdad es que tuvimos un evento climático que era predecible, que acá falló no solamente el gobierno, sino que también los municipios, porque finalmente con el cambio en la ley también hay que decir que los alcaldes son responsables de los planes de riesgo en sus respectivas comunas. Y finalmente, cuando tú ves que en el mercado existen generadores eléctricos, porque claro, hablamos de las mineras, pero también hablemos que la administración pública, por decreto de emergencia, puede hacer compras directas, como por ejemplo de generadores eléctricos, que se pudieran haber instalado con previa coordinación en sedes sociales, en CEFAM, en puntos de aglomeración de la gente, porque lo que vimos fue desastroso. Mira, algo que yo también les señalaba, y que esto hay que tenerlo presente para el próximo sismo que vamos a tener, porque yo no veo el futuro, pero sí lo vamos a tener, nos lo dice la estadística. Tenemos también ahora una facilidad para tener internet satelital, que antes no teníamos. Y todo eso falló. Se cayeron redes de comunicación, se cayó la electricidad, que es lo que estamos hablando ahora, pero acá hubo una falla sistemática del Estado. Y eso es lo importante. Se falló en prevenir una emergencia y se falló para enfrentar la emergencia que todavía están viviendo miles de chilenos. Si todavía hay viviendas que están sin electricidad y tenemos electrodependientes que estuvieron sin electricidad y que tuvieron que movilizarse. Porque si bien hay una norma legal que garantiza que ante un corte eléctrico tiene que ir la compañía con generadores u otros que tienen prioridad, simplemente no se dio abasto ante la emergencia. Bien. Y es por eso que los municipios, y acá yo insisto, acá tiene que haber una coordinación con los municipios, que son los órganos territoriales, por algo existen los municipios. Y acá fallaron. Bueno, tienes el ejemplo del alcalde Rodolfo Cata en la Florida, que está llegando con comida directamente. Claro, directo. Nos queda un minuto de programa. No puedo dejar de hacer esta pregunta. Tenemos acá representantes de diversos partidos. Las negociaciones municipales. Las negociaciones municipales. Tenemos 3 comunas que están ahí en el horno. Cristian Araya. Todo el mundo apunta a republicanos de que no está bajando las últimas 3 candidaturas, que está medio difícil. Vemos ahí a Guillermo Ramírez diciendo: ya le escribimos a don Arturo Esquella, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ves? 345 comunas, Republicano solo presentó candidatos en 59 comunas desde el primer día. De eso, Chile Vamos solo se omitió en 19. Esa es la cifra, o sea, el dato mata el relato. No es como tratan de proyectarlo algunos, que Republicano está acaparando. No. Presentamos 59 candidatos con nombre y apellido. Estos son los candidatos en estas comunas. Punto. Durante meses en este proceso de discusión, algunos, porque aquí hay que decir también que Chile Vamos tiene muchas almas y cada partido tiene una mini alma entre medio. Entonces, claro, una cosa es lo que habla la directiva de RN, con todo el respeto, Cote, pero otra cosa es lo que dice todas las otras facciones que tienen abajo. Entonces, creo que ese ha sido un problema serio. Yo creo que aquí hay cosas claras. El ejemplo más grave es lo que está pasando en Concepción. James Argo han hecho 4 encuestas y en las 4 encuestas triplica a la candidata hija de la ex senadora y presidenta de la UDI, Valentina Pavés. Entonces, creo que aquí hay una cuestión de que hay un discurso para la galería, pero el cuento concreto es otro. Nosotros bajamos a Ruth Hurtado, que es nuestra secretaria general de Recoleta. Bien. La bajamos de Recoleta, bajamos candidato en Viña. Pero ¿cuántos gobernadores hay bajado? ¿Cuántos candidatos gobernadores hay bajado? ¿Quiénes están marcando más? No, te preguntan cuánto he bajado. Oye, ¿cuánto he bajado yo? Ninguno. ¿Y cuántos Chile Vamos? Los invitamos a ustedes también, para terminar nomás. Los invitamos a ustedes a decir, vamos a la encuesta. Y no solamente con nombres, sino que con partido atrás. ¿Usted prefiere que a Ruth Hurtado de Republicano o a Pancho Orrego de Chile Vamos? Y ese es el cuento. Sí. Oye, una pregunta, Alejandro. No hace falta negociar más. Tenemos un candidato, si estamos en el cierre, nos quedan pocos segundos, nos están retando acá el switch. Alejandro, ¿usted está con alguna expectativa en su comuna? Yo no puedo hablar de Antofagasta o Concepción, sí puedo hablar de Cerrillo. Y dato mata relato. Efectivamente, las encuestas ponen que la candidatura que yo encabezco estamos con la mayor fuerza para derrotar al Frente Amplio en Cerrillos. Natural Fond lo dice en diciembre del año pasado, 41 versus 37% de la alcaldesa. En abril medimos 30% versus un 22% de la alcaldesa. Y la verdad es que lamentablemente el candidato republicano en esa misma encuesta marca 2%. Entonces, finalmente lo que pedimos en el caso de Cerrillos, que también fue
si bien en Chile Vamos hay diferentes armas, pero en la candidatura de Cerrillo siempre hubo unidad. En Chile Vamos, de los 3 partidos, de que mi nombre era el mismo, pedimos que se haga un gesto entendiendo que yo, habiendo tenido una carrera en Maipú, siendo 12 años, primeras mayorías, dimos el paso costado en Maipú para que el candidato republicano sea único del sector. Y Renovación Nacional bajó también a un joven abogado militante de la candidatura de Talagante, lo hizo el lunes pasado, para que el Partido Republicano encabezara también dicha candidatura. Que se la juegue Cristian. Nos la jugamos por Cerrillos porque ahí podemos recuperar. Son más de 90.000 personas las que viven en Cerrillos y que no podemos regalarles 4 años de gestión. Nos quedan todavía unos días más. Sabemos que este fin de semana, tenemos plazo hasta este fin de semana para que los partidos bajen candidatura, así que todavía hay tiempo para tomarse un café, un pisco sour en el Toro y arreglar las cosas. En esa negociación me anoto el tiro. En esa negociación me anoto el tiro. Señores, lo que necesitamos es unidad, porque aquí finalmente el adversario está al frente, el adversario del Frente Amplio. Alejandro, éxito en tu candidatura, gracias por estar acá. José Miguel Castro, muchas gracias por haber estado en los Tres Mosqueteros. Cristian Araya, amigo de la casa, muchas gracias por haber estado. Nos vemos el día lunes, gracias por seguirnos acá en los Tres Mosqueteros.